El tema de hoy está enlazado con lo que hablamos la vez pasada del mes de Elul, pero hoy quería era traer, eh, curiosamente estaba estudiando hay algo que se llama, en hebreo se llama parashat, que es como porciones, ¿sí? Resulta que pues nosotros tenemos nuestra Biblia en versículos y capítulos y libros, pues en la antigüedad no era así. Y realmente hasta la fecha tampoco pues se entiende la Torá de esa manera, o sea, el rollo como tal originalmente no se entiende de esa manera, sino que está dividida en partes, ¿sí? Y eran una parte para cada semana del año, ¿sí? Y cada parte se leía en su correspondiente semana. Después de un tiempo se instauró algo y era que cuando el Imperio Romano prohibió la lectura de la Torá en las sinagogas y otras cosas. Se prohibió solo la lectura de la Torá, más no de los profetas. Entonces empezaron a leerse las porciones de los libros de los profetas en su lugar, ¿sí? Después de eso la costumbre quedó arraigada y ya se empezaban a leer tanto las porciones de la Torá como junto con una porción de alguno de los libros de las profetas que hablara de algo similar que tenía que ver con esa parte de la Torá que correspondía en ese momento. Eh, cada porción, cada parte, fragmento de la Torá tiene un nombre en particular, ¿sí? Que es la primera palabra de lo que empieza ahí, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver una cosa a entender es las particularidades que existen en la forma en la que se escribe la Torá en hebreo y por qué de pronto nosotros podemos tener ciertas carencias de la riqueza de la Torá en nuestras traducciones al español, ¿sí? Porque hay unas palabras, o sea, Dios no comete errores ortográficos y Moisés estaba en sano juicio cuando escribió la Torá, ¿sí? Pero hay cosas que parecen errores. Hay palabras que parecen errores y hay fragmentos que si se lee tal cual está así, no se entiende qué dice, porque está como desconectado, está ligado. Y hoy vamos a ver eso para entender realmente qué significa. Una forma en la que pueden darse cuenta que se leía por porciones es cuando en los evangelios dicen que Jesús estaba en la sinagoga y le tocó leer y dice que abrió la parte, le tocaba leer esa parte de Isaías donde dice que él vino a salvar y no sé qué, a sanar todo el asunto y dice, y hoy esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos, ¿sí? Eran las partes que se tenían que leer, entonces casualmente, o bueno, no casual, estaba destinado a que él tuviese que abrir esa parte de ese profeta para leer ese día y en ese momento se cumpliese esa escritura. Entonces, vamos a empezar porque con el tema vamos a hablar de tres parshot, es decir, tres porciones que acaban de pasar, o sea, que corresponden a las 3 semanas que pasaron. Y extraje un pedacito de cada una porque todas nos hablan más o menos de algo similar. Si leyéramos cada una de pues de las porciones que se han leído en orden, estamos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y las últimas tres corresponden a una parshat, una porción que se llama Ekev, que significa talón, o por qué. Ya vamos a ver, o sea, por qué o significa talón. Otra que se llama Re, mira, que es la parte donde dice, mira que te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, escoge pues la vida, todo el asunto. Y tenemos esta parasha que corresponde a esta semana que se llama Shoftim, jueces. Cuando le dice a Moisés que ponga jueces, ¿sí? Entonces, extraje un pedazo de cada una de estas porciones para hablar sobre la actividad, la tarea, la labor que tenemos que hacer en este mes de Elul, que es un mes de retorno, de preparación para las fiestas que son un juicio. Es un juicio.
se nos va a pedir cuentas. No es como, o sea, de verdad espero que no se les va a aparecer un ángel ni que cuando abran los ojos estén en una corte celestial y les estén pidiendo cuentas porque ahí sí se van a asustar. Pero definitivamente esos días se nos pide juicio, es decir, se cuenta que el 1 de Tishri del mes que viene, ¿sí? Dios juzga al mundo, a cada una de las vidas. Y en el 10 de ese mes, que corresponde a la fiesta del Día del Perdón en la Reina Valera o Yom Kippur en hebreo, él da la sentencia. Ese día decide, da el veredicto sobre cada una de las vidas. Entonces nos estamos preparando para esos momentos de juicio. Estos son momentos en los que debemos retornar a Dios. Retornar a Dios significa abandone sus hábitos, abandone sus conductas inapropiadas, malas, conviértase a Dios y eso significa déjelas a un lado y ahora haga lo bueno. No solamente se arrepiéntase de lo malo, sino que ahora haga lo bueno, haga lo que realmente le corresponde hacer, que es hacer justicia. ¿Sí? Desde esa perspectiva, entonces, les quiero comentar. Resulta que en la parashá de Ekev, como ya les digo, en que como de dónde a dónde va, ¿sí? Que es la que les digo que significa talón. Resulta que si la leyésemos en el hebreo no hay vocales, ¿sí? No hay no hay un, ¿cómo se llama eso? No, bueno, un símbolo escrito, dibujado, es que no me acuerdo cómo se llama eso, eh, para una vocal. No es como si escribiéramos una A, una, ¿sí? Eso se modernizó y ahora sobre las letras van unos puntos o debajo unas líneas que se llaman nikudot, que es para saber cómo se pronuncia esa vocal, esa consonante, ¿sí? Pero vamos a ponerlo así. Uno dice, pero ¿cómo escriben sin vocales? Si yo escribo PRC, ¿sí? Y les digo, escribí un animal, ¿qué animal escribí con PRC? Con qué consonantes puedo escribir? ¿Qué animales puedo escribir con las consonantes PRC? Puerco, pero también puedo escribir perico, ¿sí? Eso pasa en el hebreo. Una palabra, como solo tiene consonantes, dependiendo de las vocales que haya, puede ser una cosa u otra, como puerco o perico. ¿Sí me hago entender el fenómeno que sucede? Bueno, Ekev y Akev, que son talón, Akev, y Ekev, que significa por qué, se escriben con las mismas letras. Como no hay vocales, puedo entender esa palabra de ambas formas. Y eso sí, eso es intencional. O sea, Dios no escogió hablar en hebreo para escribir su instrucción porque sí. Él necesita que uno explore esos sentidos, esas cosas que hay en ambas palabras, ¿sí? Y que pueda uno hacer relaciones. Para eso se van a dar cuenta de lo que sucede. Resulta que una de las cosas que nos impiden hacer un retorno correcto a Dios es lo aferrados que estamos a este mundo. Como estamos tan aferrados a esta tierra, nos es difícil abandonar las costumbres, las cosas, lo material. ¿Sí? Resulta que nosotros somos de las pocas especies entre los seres que habitan esta tierra que son capaces de caminar en dos miembros, en dos extremidades, que son los pies. Curiosamente, apoyamos todo nuestro peso, todo el peso nuestro está apoyado en el talón. Una parte con una superficie muy pequeña. Estamos apoyando muchos kilos de peso en un talón, en un pedacito muy pequeño. Y de ahí tenemos que aprender algo. Y es que nuestro apoyo sobre esta tierra tiene que ser mínimo. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Nuestro apoyo sobre esta tierra, el entender que el soporte que tenemos sobre esta tierra tiene que ser mínimo. El contacto con esta tierra tiene que ser mínimo. Todo nuestro ser, todo nuestro peso se apoya en los talones. Y es lo único que nos sostiene en la tierra. Pero es lo más pequeño, es muy pequeño en comparación a todo nuestro cuerpo. Y aún así se sostiene en esta tierra con ese mínimo contacto. Porque es que nosotros no somos de este mundo. ¿Entienden lo que digo, verdad? No nos apoyemos con todo nuestro ser en esta tierra, porque no es esto lo que nos da soporte. Deuteronomio 8:3, ¿sí? Vayan un momentico a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice lo siguiente: te afligió, te hizo sufrir hambre y te dio maná para comer, algo que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ustedes no viven de esta tierra. El soporte no está en el pan de la tierra. El soporte está en todo lo que sale de la boca de Dios. El soporte no está en qué tanto se apoyan ustedes en esta tierra. Lo que los soporta es algo muy pequeño, el talón. ¿Sí? En la parashá de Ekev, que inicia precisamente en Deuteronomio 6:12, se llama Ekev y miren lo que sucede. Y por consiguiente, si escucháis estos preceptos y los guardáis, el Eterno tu Dios cuidará el pacto y te otorgará su merced conforme a lo que juró a tus padres. ¿Sí? Lo curioso es que esto es una traducción al español. Y para que haya sentido, pues hacen estas palabras y dicen aquí es Ekev, aquí es y por consiguiente o por esta razón o si ustedes escuchan, ¿sí? En las diferentes versiones. Pero si yo voy realmente al sentido como literal y escojo que ese Ekev, que tiene las mismas palabras, las mismas consonantes, dijera exactamente lo que diría, y si es que talón cumplieras las ordenanzas. Ya no tiene sentido. Y uno puede leerlo sin interpretarlo, es decir, sin tener que imaginarme, no, no, literalmente también podría decir eso. Y si es que talón cumplieras las ordenanzas, ya parece que no tiene sentido. Pero resulta que lo tiene todo lo que les estoy explicando. Lo que nos aferra a esta tierra, lo que nos sostiene en esta tierra es algo muy pequeño. Y así de pequeño debe ser el aferrarnos a esto, porque no es nuestro sustento. De esta tierra, de este mundo no proviene nuestra fuerza. No nos arraiguemos a esta tierra, no nos aferremos a lo material, porque eso nos va a impedir caminar hacia Dios, eso nos va a impedir retornar. Entre más nos aferremos a esta tierra, más lejos vamos a estar de Dios. Acuérdense lo que alguna vez les comenté. Abraham iba de camino a Egipto. Egipto traduce o viene de las raíces de varias palabras que significa lugar de estrechez. En Egipto nunca faltó nada. En los momentos en que había hambre en toda la tierra, cuando el caso de Jacob y cuando el caso de Abraham, que descendieron allá, descendieron porque no faltaba nada. En toda la tierra había hambre, menos allá. Allá había comida. Y aún así se llamaba lugar de estrechez. Pero es la estrechez espiritual. Y miren la relación que les hace Dios. Los voy a llevar a una tierra que no es como la de Egipto, donde ustedes hacían surcos con los pies para regar las plantas, las cosechas y todo, y nunca les faltó nada. Y que nunca faltaba el agua. No, ustedes van a una tierra montañosa donde dependen de las lluvias que yo envío.
pero aún así estaban en medio de Dios. Dios habitaba en medio de ellos, como describe cuando hicieron el tabernáculo. Entonces no nos aferremos a esta tierra, no nos aferremos a lo material, no nos aferremos a lo material, como dice Pablo, mi cuerpo hace lo que yo no quiero hacer. Porque este cuerpo es de esta tierra, este cuerpo está hecho de polvo, pero la esencia suya no es de este planeta, no es de aquí. Por eso es que su cuerpo quiere comer lo que sea, quiere ir por donde sea, le encantan los excesos, porque este cuerpo está hecho de este polvo, porque este cuerpo es efímero, rápido, se va. Lo que está dentro suyo es eterno. Cuide lo eterno porque eso no se va a morir. No nos aferremos a este lugar, no nos aferremos a lo material para que podamos retornar. Todo el tiempo, esto creo que lo hemos recordado muchas veces, todo el tiempo del tránsito del pueblo de Israel por el desierto solamente se acordaban de que en Egipto no faltaba nada, a pesar de que eran esclavos. Ahora piénsalo así, ¿realmente queremos nosotros ser esclavos para que no nos falte algo que algún día nos vamos a morir y no nos vamos a llevar? Algún día nos vamos a morir y tanto y todo por lo que usted luchó se va a quedar aquí. Y como dice Eclesiastés, y quién sabe si al que le toca es una buena persona, es una persona justa, quién sabe si lo va a despilfarrar. Y yo trabajé toda mi vida para esto y se lo dejé a alguien que ni idea qué va a hacer con eso. ¿Realmente usted quiere pasar su vida trabajando en algo que no se va a llevar? Usted solo se lleva aquí el crecimiento espiritual que usted tiene aquí. Usted solo se lleva de aquí los méritos que usted ha hecho, su trabajo espiritual, la obra que usted hizo para Dios. ¿Cuánto de Dios mostró usted en el mundo? ¿Qué tan buen representante fue como hijo de Dios aquí? Eso es lo que usted se lleva y conforme a eso le dan algo que sí dura, así como Jesús dijo, donde ni la polilla, ni el hollín, ni el orín corrompen. Haga tesoros allá, no aquí. Aquí todo se pudre, aquí todo pasa, aquí todo es efímero. No se amarre a esto. Esto es enteramente una ilusión. Usted se muere y no se va a llevar el carro que quería. Eso es una de las cosas que nos detienen. Pero ahora hay otra de las cosas, ¿sí? Eh, que es importante tener presente para retornar con un retorno verdadero. Y es que mm, hay algo que hay otro pedazo que parece mal escrito en la Torah, ¿sí? Cuando en la parasha de Re, que es la que le sigue a Ekev, ¿sí? Nos hablan de pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tengan vida. Es curioso, ¿no? Porque cualquiera diría, pero ¿quién va a escoger la maldición? Pero, o sea, les está poniendo a escoger entre si se queman o no se queman y quién va a escoger quemarse. Eso le pasa a la mayoría. Lo chistoso es que la mayoría de la gente escoge siempre el maldición. ¿Por qué Dios les hace una pregunta como tan obvia? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy? O sea, ¿por qué voy a escoger yo la maldición? Si se lo está preguntando es porque parece que es lo más común. Y si le está diciendo además, oiga, escoja la vida, es porque prácticamente usted tiene la inclinación, todos tenemos la inclinación de irnos por la maldición, por el mal, por las malas cosas. Entonces, eh, les digo algo curioso. No, la mayoría de las personas crecimos sin que nos enseñaran a dominarnos.
Nuestros padres no nos enseñaron a dominarnos a nosotros mismos, ni a controlar nuestras emociones. Todo el mundo iba por ahí creyendo que hacía algo bueno, algo justo, como lo describen los proverbios. Hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero no son así. Y eso no, o sea, por la ignorancia fue así. Pero hoy estamos aprendiendo un camino en el que se nos enseña a ser justos, ¿sí? No abandonemos esos caminos, escojamos pues la vida, aprendamos a dominarnos. Les voy a decir algo curioso, ustedes no tienen, la mayoría de nosotros no tenemos o no teníamos libre albedrío. Sí, Dios nos lo dio, pero cuando usted se deja llevar por cuanta cosa le pasa, si de repente hay algo triste y usted empieza se desbordó en esa tristeza y esa tristeza lo llevó a hacer un montón de cosas, la ira. Si usted es, vuelvo y digo, esclavo de algo de eso, si alguno de nosotros es esclavo en esas situaciones, usted no tiene libre albedrío, usted está dejando que sus emociones decidan. Si usted, como dice Jeremías, no hay nada más cambiante que el corazón del hombre. Entonces, hoy estoy triste, entonces todo es triste. Mañana estoy feliz, entonces alabamos al Señor. Y pasado mañana estoy enojado, entonces todos váyanse muy lejos. ¿Qué significa eso? Usted no está tomando decisiones. Sus emociones toman decisiones por usted. Uno es esclavo de las emociones y no las puede controlar. Por eso Proverbios dice, es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Porque es más poderosa esa persona que es capaz de dominarse a sí misma, que es capaz de detener su mano, de detener su pie, de cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a las cosas que no convienen, que el que toma una ciudad por la fuerza. Escojamos pues la vida, ¿sí? Eso, justo en esa parasha, en esa porción, le dice todos los preceptos, cumplan todos los preceptos que les muestro hoy. Lo chistoso es que en hebreo está escrito kol a mitzvah. La palabra kol significa todos, ¿sí? Entonces vamos a decir todos los preceptos, ¿no? Sería lo lógico, todos los preceptos. Si son todos, es una pluralidad. Por lo tanto, preceptos tendría que ser escrito en plural, preceptos. Pero en hebreo está escrito kola mitzvah. Mitzvah es la palabra precepto o mandamiento, pero está en singular. Si lo traduzco literalmente, significa cumplan todos los mandamientos. Y uno dice, pero ¿y Moisés estaba un poquito alegre ese día, se distrajo, se comió más de un carnero, se tomó un poquito más del vino, ¿qué pasó? Le estaba escribiendo dormido, porque dice kol a mitzvah, todos los mandamientos. ¿Será que se le olvidó escribir el plural, mitzvot? No, resulta que es que desde hace mucho el Señor nos viene insistiendo en que realmente todo se resume en una sola cosa, ¿sí? Mateo 22, 34. 22, 34. Mateo 22, 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Moisés escribió, Kol mitzvot, cumplan todos
los mandamientos, le estaba haciendo un resumen, diciéndoles, es que realmente todos los mandamientos son la forma en la que se cumple el único, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Cuando usted cumple todos los mandamientos ahí escritos, usted está amando a Dios y amando al prójimo como a usted mismo. Básicamente es cuando solo hay un único mandamiento, ese. Y el resto de los mandamientos son las formas en las que ese se cumple. Por eso escribió Kol Hamitzvot. Cumplan todos los mandamientos, porque es uno. El resto son los comentarios de cómo se cumple ese mandamiento. La Torah está llena de esas singularidades, la Biblia está llena de todas esas singularidades en las formas de escribir, que realmente si uno la leyera literalmente dice, ¿y esta gente quién les enseñó a escribir? Pero todo tiene ese sentido. Ahora, fíjense que eso también nos lo resume Pablo en Romanos 13:9. En Romanos 13:9, él nos hace aún un poquito más claro este asunto. Aunque ya está muy claro, pero dice 13:9. Porque no adulterarás, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Todas esas normativas se las están resumiendo en un único mandamiento, es ame a su prójimo como se amaría a usted mismo. ¿Sí? Otra manera en la que la gente lo interpreta es este tema de, eh, ¿cómo lo dicen? No le hagas a las personas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esencialmente es eso. Por eso es que las cosas que a usted y a cualquiera de nosotros, y eso es algo que tenemos que revisar constantemente, todas esas actitudes que no nos gustan de alguien y que realmente nos sacan de quicio, que realmente nos descolocan, seguramente usted lo tiene. ¿Por qué? Porque solo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Si lo interpolamos, si lo ponemos en un sentido, en el otro extremo, solamente me va a desagradar de mi prójimo lo que yo también tengo. ¿Sí? Entonces, no dejemos como esas cosas al aire. Hagamos una investigación exhaustiva, como dice el Señor en Deuteronomio en las leyes de qué pasa si alguien adora a otros dioses. Y Él les dice, si ustedes sospechan, hay un rumor de que hay alguien que está pues como llevando a la gente a adorar a otros dioses, dice, vas a investigar ese asunto con diligencia y en profundidad. Y dice que si ese rumor fuese cierto, entonces lo vas a llevar ante los jueces, a los ancianos de la ciudad, y lo van a matar. Hoy no lo vamos a matar, ¿sí? Pero es el asunto de investigar eso con diligencia. Pero no lo haga para la otra persona. No voy a buscar a ver realmente qué es lo que está haciendo. No, no, no. Lo digo para que uno mismo se mire. Investigue con diligencia qué son esas cosas en las que uno está fallando. ¿Por qué? Porque uno no va a poder salir de eso hasta que no reconozca plenamente que uno es esa persona. Si uno todo el tiempo está evitando, justificando las cosas que están mal, no va a salir de ahí. Es que no está tan mal, es que no es tan grave, es que no, es que el Señor sabe por qué lo hago y la típica de se acuerda de que somos polvo y todas estas cosas y Él me conoce y todo el asunto. Si usted sigue justificando sus actitudes de esa manera, no va a salir de ahí. Lo primero que tiene que hacer es reconocer las fallas en las que está.
Solamente hasta que usted reconozca su condición esclava de esa situación, puede salir de ahí, no antes. Todo el mundo le puede gritar que se va a estrellar, pero si usted tiene los ojos cerrados al muro que tiene delante, usted va a seguir acelerando. Procure investigar con diligencia qué son las cosas en las que está fallando y procure no darle pie a los pensamientos que lo justifiquen. No, pero es que a mí me parece justo, porque es que en esta situación yo tenía que hacer esto. Acuérdense que a Jesús y a los discípulos los sacaron de una ciudad y los discípulos dijeron, ¿y si hacemos descender fuego? ¿Y ustedes qué? ¿De quién son o qué? ¿Que los van a ir matando a todos porque sí? No, 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 no. O sea, detengámonos a analizar todas esas cosas, ¿sí? Detengámonos todos a analizar cada una de las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Este mes es precisamente para eso. Dios está más cerca este mes para escucharlo, para perdonarlo. Siempre lo está, pero este mes está especialmente cerca porque quiere que usted se arrepienta, porque quiere que nosotros nos acerquemos a Él en un retorno verdadero. Pero necesitamos nosotros mismos reconocer esas situaciones que nos estancan. No nos justifiquemos. ¿Sí? No nos justifiquemos de ninguna de las cosas que creamos que son buenas. Realmente, vuelvo y repito, en Proverbios dice, hay caminos que le parecen rectos al hombre. Lo primero que tiene que hacer usted es, ¿sabe? O sea, todos nosotros tenemos que detenernos y revisar una cosa, entender algo primordial. Somos humanos y lo que mejor sabemos hacer es equivocarnos. Entonces, no confíe en usted mismo para tomar decisiones, no confíe en usted mismo para el juicio. Yo le comentaba ayer a mi mamá precisamente, oiga, es que no hay algo más difícil que juzgar algo. No hay algo más difícil que juzgar una persona o una situación. Por una cosa esencial. Y es que por eso es que hablamos con tanta ligereza de las cosas. Yo le decía, le puse un ejemplo que nos reímos un rato. Y le dije, mira mamá, es que pasa algo como esto. Alguien llega con una enorme sonrisa y te ofrece galletas. Y te dice, toma, ¿quieres una galleta? Sí, y vas a coger una galleta. No, 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 pero esa no, la más grande, esa que está ahí. Y uno dice, y qué gente tan querida, ¿no? Mire, me ofrece galletas y la más grande y que por favor. Y uno dice, qué gente tan buena. Esto es el reflejo de Dios. Y coges la galleta y el tipo por dentro está que coja la más grande a ver si se atora con eso. Que coja esa galleta la más grande a ver si no la pasa y se ahoga ahí, a ver si se atora. Y uno, no, qué gente tan buena y el tipo esperando que uno se atore. Juzgar una situación es muy difícil. Juzgar a una persona es aún más difícil. Porque todas las personas me dicen, no, pero el tipo, ¿cómo puede ser así? Es que está condicionado a cómo lo crean sus papás, a todo lo que vio, a todo lo que escuchó, a lo que lo rodeó, a toda la situación a la que se vio expuesto durante toda su vida, a todo el maltrato o al abandono o a las cosas que lo ataron. Y uno con toda la ligereza del mundo le va soltando otra carga encima. Pero, ¿para qué vamos a hablar? Es que por eso dice que no se defienda, no busque aquí venganza, hermano, que es que el que lo defiende está arriba, porque él sí sabe qué pasó, él sí sabe con justicia y con certeza, con rectitud, qué pasó en esa situación. ¿Para qué va a abrir su boca a decir como con tanta seguridad por qué la gente es o no es, o por qué las cosas son o no son? Todos estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible.
pero absténgase de lanzar un juicio sobre algo, porque les estoy diciendo, juzgar algo es realmente muy difícil. La gente creía, y en los evangelios está escrito, cómo los fariseos, que eran la parte judía más ortodoxa, por ponerlo así, eh, oraban en las calles y rezaban grandes oraciones en las casas de las viudas y se ponían filacterias. Las filacterias son como esta cosa que se enrollan en el brazo, lo pueden ver en fotos si buscan judíos con tefilim o filacterias, van a ver un montón de varones en el muro generalmente de los lamentos con algo negro enrollado en el brazo y una cajita en su lado izquierdo y en la cabeza. Esas son las filacterias. Y decía, y ensanchan sus filacterias para que se vean más, porque eso es como una cinta, ¿sí? Y enseguida hacen más largos los flecos de su ropa, que es un mandamiento, pero solamente buscando el honor y buscando la gloria entre la gente y que digan, pero qué piadosos. Y todo el mundo dice, míralo orando ahí donde lo cogió en la calle, el tipo se detiene y se postró, qué belleza. Y el tipo por dentro lo que está buscando es una cosa distinta. Su corazón solo está buscando que lo exalten, que le digan lo grandioso que es. Por eso dice, vaya y ora en lo secreto, para que tu Padre que está en lo secreto te recompense en público. ¿Sí? Porque de eso se trata. Y entonces uno llega y dice, vea qué gente tan, mírelo, eso es un bendecido de Dios. Ya, él lo cogió la hora de orar y ahí en la mitad de la 30 se tiró a orar. Ahí. Estaba cruzando la puerta del bus y ahí lo cogió y detuvo el bus y se acabó ya. Ahí me tocó orar. Qué piadoso. Mírelo tan. Y por dentro está en otra cosa. Por eso este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso entra muy despacito, sin darse cuenta uno está buscando las cosas cerradas. Por eso dice velad, para que no entren esas cosas en uno. Vigilen sus vidas, de manera que esas cosas no los sorprendan. Entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta no solamente lo que ya les dije de no aferrarnos a esto material, que es una de las cosas que más nos detienen, sino que también procuremos revisarnos con diligencia, ¿sí? Que podamos cumplir todos este mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y eso significa que nada de lo que a usted no le gusta que hagan, no lo haga usted, ¿sí? De eso se trata, no, es de ser justos. No podemos de verdad atorarnos en esas cosas. Esto que estamos haciendo hoy es lo básico de lo básico. Es camine rectamente. Después de caminar rectamente, es que vienen todas esas bendiciones que usted espera. Es que ve el mover de Dios. Es que ve que, como los profetas decían, que llueva fuego y llueve fuego. Que tal cosa y tal cosa pasaba. Porque tenían el respaldo de Dios, porque estaban ahí cerquita. Pero usted no puede querer, nosotros no podemos querer y saltar y regañar a Dios porque no hace X o Y cosa. Revisemos nuestras vidas, sigamos caminando, pero pasemos esta etapa. Y no podemos estar diciendo siempre, es que tenemos que ser justos. Por favor, no mintamos, no sea adúltero. Mire, de verdad, esa es la esposa de él, no se meta con ella. Los voy a tener, o sea, lo voy a tener que echar de la iglesia o usted lo va a tener que coger virtualmente y ella que venga presencial y nos vamos alternando porque ustedes no se pueden ver. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Por qué escogemos hacernos daño con las cosas que nos hacen daño? ¿Por qué de verdad escogemos siempre la muerte, siempre la maldición?
y luego lo justificamos. Lo peor de todo este asunto es que es cíclico. Cada vez que usted lo escoge se hunde más. Y entre más usted recalque y reafirme su decisión todos los días con quedarse con esas actitudes, se van a arraigar más en usted y salir de ahí va a ser más difícil. Escogen pues la vida porque les vaya bien. O sea, es tan simple como tomar esa decisión. Y acuérdense que esto no es Dios chasqueando los dedos. Cámbiame, Señor, y al, ¿quién levanta la mano? O sea, no, no es chasquear los dedos. Esto es una decisión propia. Cuando usted toma la decisión, entonces Dios le da la mano para apoyarse. No significa que no se vaya a caer. Significa que Dios está ahí para levantarlo otra vez y lo vuelva a intentar hasta que lo logre. Pero no se detenga, no se aferre, no se quede, no, no, no. El mismo Deuteronomio dice, no les puse los mandamientos al otro lado de un río, no les puse los mandamientos en el cielo para que dijeran, ¿y quién nos los va a bajar? Y no son cosa difícil. O sea, son casi que esencialmente la ética que deberíamos tener todos. No nos justifiquemos en que yo mentí solamente porque ¿cómo? Es que ¿cómo le iba yo a decir la verdad? Es que no, a ver, lo que pasa no es que yo sea un adúltero, lo que pasa es que la carne es débil, sí, ya sabemos, pero además tú montas a la carne en el carro y vas a la casa de la otra carne a ver para dónde van a ir a hacer el asado. Es decir, no, ese es el dominio propio. Y finalmente, como para cerrar ese pedazo, en la última porción de lo último que extraje, que es la parasha que corresponde a esta semana, que se llama Shoftim, jueces. En jueces hay algo que me gusta mucho, eso es Deuteronomio 16-19, ahí empieza, sí, 16-19 empieza la parasha de jueces. 16-18, corrijo. Les voy a leer. Dice, jueces y alguaciles pondrás para ti en todas las ciudades que el Eterno tu Dios asigna a tus tribus y juzgarán al pueblo con justo juicio. Ojo con el 19. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni admitirás regalos, sobornos, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte los juicios del justo. Solo buscarás la justicia para que vivas y poseerás la tierra que el Eterno tu Dios te dio en heredad. Deuteronomio es una retahíla de repeticiones diciéndole, por favor, acuérdense de que ya la embarraron un montón y sus papás también y solamente me decían esto y entonces Dios los quería matar y yo me interpuse, por favor, hagan las cosas bien. Les estoy poniendo los dos libros aquí, la vida y la muerte, les estoy dando la decisión, escojan la vida, es decir, es tan simple como eso. Deuteronomio es eso. Y guarden mis preceptos, guarden mis preceptos, guarden mis preceptos, una y otra vez. Una y otra vez. Pero si nos están repitiendo estas cosas tanto, es porque nosotros a pesar de eso volvemos a escoger lo otro. Lo chistoso es que nos hacemos daño solamente nosotros mismos. Cuando usted miente, solamente se hace daño a usted mismo. Después le hace daño a la persona que se entera que engañó, sí, claro. Pero el único de los más perjudicados es uno mismo. Porque después nadie va a creer en su palabra, porque después nadie va a tener por ciertas sus palabras, porque después toda su reputación o imagen o lo que sea está en juego. ¿Mm?
porque ya después la ignoran y dicen simplemente, no, dejemos a esa persona a un lado porque no podemos confiar en lo que dice o no dice. Y todo el tiempo tienen que estar verificando lo que usted hace o dice porque quién sabe si es verdad. Lo mismo pasa con todo. Entonces este es ladrón. Lo único que se hace daño es esa persona. Roba a la persona y si fue totalmente injusto, que por supuesto es un robo, Dios va a reponer lo que se robó, se lo repone a esa persona. Pero la persona que se robó solamente se hace más miserable, solo se hace más pobre. ¿No se han dado cuenta o no han tenido los testimonios de personas que tienen dineros mal habidos y solamente son más pobres? ¿Y solamente sus vidas son más caóticas? Dineros de sangre, dineros de robos, dineros de lavados. Y lo único que hacen es que se endeudan más, se empobrecen más y pueden robarse millones y solo se hacen más pobres. Y digamos que tienen aparentemente una vida de lujos, pero solo viven huyendo. No, entonces ¿eso para qué? Solo se hace daño uno mismo. Lo mismo que el no perdonar. La persona tal vez ni le importa si usted está vivo o no. Y usted está en su casa con enfermo de la rabia, enfermo de todo lo que recuerda, sosteniendo todo eso dentro de usted, diciendo, pero es que tal cosa, tata, y la otra persona ni se acuerda que usted existe. Y usted está ahí enfermo, respirando mal, está atado, amargado. Cuando uno no cumple estas cosas, literalmente solo se hace daño a uno mismo. De verdad que tanto queremos hacernos daño a nosotros mismos. Y después vamos a ponernos en el imaginario en el que estamos delante del trono celestial, el trono blanco, están haciendo el juicio y él dice, bueno, ¿y tú por qué eras ladrón? Porque no tenía para comer. Pero tuviste otras oportunidades, te di aquello y esto, porque seguiste robando cuando ya por fin estabas bien. No sé, la carne es débil. La carne es débil. Acuérdate de que somos polvo. ¿Qué vamos a decir allá para justificar realmente lo que hacemos hoy? Es decir, hagamos el ejercicio de que todas esas cosas que sabemos en las que fallamos, ¿qué vamos a decir? ¿No tenía tiempo? ¿Es que ese día hacía frío? ¿Es que cómo le iba a decir la verdad a esa persona? ¿O yo para qué la iba a perdonar? ¿Qué vamos a, de verdad, cuando hagamos ese ejercicio y contestemos lo que creeríamos que Jesús respondería, nos vamos a dar cuenta que cualquier excusa que demos es una torpeza total. Es que no era capaz. ¿Cómo que no eras capaz? No, 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 es que la verdad, yo solamente bebía porque hacía calor. ¿De qué estás hablando? No, 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 la verdad es que ah, la esposa de aquel, pues ellos tenían problemas maritales, entonces no tenían buenas relaciones sexuales, entonces ella, pobrecita, yo estaba haciéndole un favor para que ella no viviera pues así como tan amargada y el tipo pues tampoco tuviera porque no tenía tiempo, yo solamente estaba haciendo trabajo social. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De verdad de qué habla? ¿Te enriqueciste vendiendo drogas? No, la verdad es que no era eso. Yo tenía una necesidad y ellos tenían otra. Yo solamente la suplí. Y arruiné la vida de un montón de personas. Pero yo solamente les estaba haciendo un favor. ¿De verdad qué vamos a responder con todas las cosas, pequeñas o grandes, que tengamos en nuestra vida? Y para eso existe este pedazo de los jueces. Dice, entonces, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni admitirás regalos, sobornos, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte los juicios del justo.
¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros somos el juez de nosotros mismos y ahí ya hay un conflicto de intereses, como diríamos. Nosotros no somos aptos para juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que buscar con diligencia el encontrar esas cosas que nos detienen. Pero nosotros no somos aptos porque nosotros mismos nos sobornamos. ¿Qué tenemos que hacer? Vaya, hable con una persona que usted sepa que no va a juzgarlo, que le va a tender una mano y dígale, venga, realmente usted qué actitudes ve en mí. Y dispóngase a escuchar. La humildad está en escuchar y obedecer. Ojo, no es que vamos a escuchar cualquier cosa y entonces vamos a obedecer enseguida. No, no, no. Eso tiene todo un trabajo de discernimiento, ¿no? Pero la humildad está en poder escuchar, reconocer eso y obedecer. La humildad no está en que todos vean cómo me azoto públicamente, cómo me tiro al piso o cómo agacho la cabeza cada vez que, ¿sí? O la humildad está en poder reconocer algo, detenerse, obedecer, reconocer. Y el principio de la humildad está en escuchar. El principio de la humildad está en escuchar. Entonces, escuchemos cuando le preguntemos a esa persona, no digamos, mentiras, yo para qué le pregunté si de todas maneras ella también es así. No, 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 a ver, no vaya a poner el pecho y a decir que todo lo que me dicen es contra mía. No vaya a decir, no, es que la verdad hablé con la que no era. Y no empiece a ir de persona en persona para buscar quién le dice, no, yo te veo perfecto, así estás divino. Hable con esa persona, deténgase a escuchar con claridad lo que le está diciendo. Si esa persona le dice, mira, la verdad es que vemos que tienes estos comportamientos, tienes estas deficiencias, estas carencias, no lo escuche como algo hiriente, le están ayudando. Porque desde ahí usted puede empezar a corregirse. Usted mismo puede empezar a mirar su día a día. Oiga, sí, yo estoy como un poquito iracundo, ¿no? ¿Sí? Mejor detengámonos a mirar esas cosas, porque nosotros no somos aptos para mirarnos con objetividad a nosotros mismos. Es nuestro deber detenernos a autoexaminarnos, pero es bueno que otras personas que ven cómo somos nosotros realmente nos ayuden a autoexaminarnos. Un testimonio mío es que yo era irascible, mal geniado y sobre todo muy mal mirado. Y lo curioso del asunto es que cada vez que me decían, pero ¿por qué estás mirando así? Yo decía, mirando cómo. Yo no me daba cuenta realmente de cómo estaba mirando a la gente. No entendía, ni siquiera era capaz de ver que mi mirada era pesada y agresiva con las personas. Que mis actitudes, que yo creía justas, que era, no, usted allá, yo acá y a mí no, eran totalmente hostiles con la gente. Y que yo me estaba quedando solo. Y yo no podía verlo. Realmente yo no creía que yo fuera esa persona. Después tuvo que venir el Señor con un palo muy grande y decirme que sí, que lo que te dicen es verdad. Y me enseñó a mirar bien y a hablar bien y a ser amable y a estar dispuesto. Pero si nos podemos evitar todo el rodar por una colina abajo, mejor. Deténgase a escuchar lo que le está diciendo la gente. Si se lo están repitiendo tantas veces, no es porque estén haciendo como en Deuteronomio. Se lo están diciendo y generalmente es las personas que lo quieren, que usted sabe que lo quieren, que usted sabe que le están diciendo las cosas no por mal. Deténgase a examinar eso. Bueno, eso es nuestro tema de hoy. Hagamos toda una introspección, todo un camino de desprendernos de esta tierra hasta el punto que es posible, ¿no?
autoexaminarnos, pedirle ayuda a las personas que nos pueden hablar con verdad o que nos aman de verdad, que nos ayuden a autoevaluarnos. Reconocer esos errores y salir de ahí para que podamos cumplir con todo el mandamiento.